Vamos ahora a continuar con el estudio de cónicas, hablando de la parábola. ¿Ok? Entonces, para generar una parábola, vamos a considerar un punto, que va a ser el vértice, en este caso de coordenadas h, k, y vamos a considerar un parámetro m, de tal forma que al movernos una unidad hacia la derecha, o sea, en el eje horizontal, vamos a desplazarnos m unidades verticalmente desde este punto B. Entonces, una unidad a la derecha, m unidades en la dirección vertical. Si m es positivo es hacia arriba, si m es negativo hacia abajo, ¿no? Y de esa forma generamos un punto adicional. Entonces, la parábola que vamos a generar está aquí en azul. Es la parábola que tiene vértice en HK y que pasa por este punto h más 1, k más m. Notemos que si el m es positivo, la parábola se abre hacia arriba, y si m es negativo, se va a abrir hacia abajo. Bien, entonces la parábola de eje vertical con vértice en HK y de parámetro m no nulo es este conjunto de puntos de R2 que satisfacen esta ecuación. Bien similar a la ecuación punto pendiente de una recta, con la diferencia de que aquí el factor x menos h está elevado a la potencia 2 al cuadrado. Es llamada parábola de eje vertical porque el eje de la parábola sería esta recta vertical que pasa por el vértice. A esta recta de ecuación x igual a h le llamamos eje, ¿no? Ese es el eje, el cual tiene pendiente vertical. Por eso llamamos a esta una parábola de eje vertical. Bien, y tiene un parámetro aquí m, análogo al de la pendiente para rectas, pero que me determina cómo se abre la parábola, ¿no? En este caso se abre hacia arriba si el m es positivo y hacia abajo si el m es negativo. Claro, en esta gráfica, si el m hubiese sido negativo, el punto h más 1, k más m hubiera estado por aquí abajo, y en este caso la parábola tendría que abrirse así, hacia abajo. Bien, la magnitud de m también nos da información sobre cómo se abre la parábola, ¿no? Esta la magnitud de m. Entonces, por ejemplo, cuando m es exactamente igual a 1, vamos a asumir que m es positivo. Entonces vamos a ver tres ejemplos. Cuando m es igual a 1, cuando m es mucho mayor que 1, y cuando m sigue siendo positivo, pero es mucho más pequeño que 1. Entonces, si m es igual a 1, supongamos que acá tenemos la parábola de ecuación y igual mx al cuadrado con vértice en el origen, ¿sí? Entonces vamos a tener una parábola más o menos así. Esa sería la parábola. Ahora, ¿qué pasa si el m es mucho más grande que 1? ¿Cómo se vería la parábola de ecuación y igual mx al cuadrado cuando el m es muy, muy, muy grande? En el caso de rectas, la pendiente se va acercando cada vez más a la vertical, ¿no? En caso de parábolas, la parábola se va a ir haciendo cada vez más delgada. ¿Bien? Y si el m sigue siendo positivo, pero muy, muy pequeño, muy cercano a cero, entonces la parábola de ecuación mx al cuadrado se va a ver se va a abrir cada vez más y va a aparecer así, cada vez más y más a una
recta. ¿Ya? Se va abriendo cada vez más. Entonces, el parámetro m no solamente me dice el signo, si se abre hacia arriba o hacia abajo, sino también la magnitud de m me dice eh, qué tanto se abre la parábola. Se abre, eh, se abre bastante y es parecida a a una recta horizontal, o no, es más angosta y eh, se hace más delgada. Bien, ahí tenemos estas tres parábolas. Entonces, la del medio es más o menos importante, es la parábola de ecuación y igual a x al cuadrado, ¿no? Y en este caso, como 1 al cuadrado es igual a 1, por acá tenemos el 1, por acá tenemos el 1, ¿sí? Como 1 al cuadrado es igual a 1, pasa por este punto. Entonces, en este caso, la magnitud, el parámetro m es 1, se abre hacia arriba, tenemos un vértice en el origen siempre. En estos tres casos el vértice está en el origen. Sí, en los tres casos el eje vertical, el eje de la parábola, es el eje Y. ¿No? En estos tres casos el eje es el eje Y. Bien. La palabra de eje horizontal con vértice en HK y de parámetro M es muy similar la ecuación, ¿no?, a la parábola anterior, solo que ahora hacemos x menos h igual a m por y menos k al cuadrado. Entonces ahora eh, tiene la misma interpretación, solamente que el eje de la parábola va a ser horizontal, no va a ser vertical. Y la parábola se va a abrir hacia la derecha o a la izquierda dependiendo del signo de m, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, el caso de la parábola de eje horizontal. Aquí el eje sería esta recta horizontal. Ese es el eje. Es y igual a k. Sí, y en este caso el parámetro m tiene una interpretación parecida. Nos estamos moviendo una unidad hacia arriba y nos estamos moviendo m unidades en el sentido horizontal. Por eso este punto tiene coordenadas h más m, k más 1. ¿Sí? Si el m hubiera sido negativo, en este caso se abre a la derecha, porque el m es positivo. Si el m hubiera sido negativo, desplazarnos m unidades en la dirección horizontal hubiera significado irnos hacia acá, hacia la izquierda, ¿no? Entonces, en este caso, la parábola se hubiera abierto así para el otro lado. Bien. Entonces, también pueden haber parábolas oblicuas, donde el eje no tiene... eh, donde el eje de la parábola no es ni horizontal ni vertical. Pero no nos vamos a ocupar de eso en detalle en este momento. ¿Sí? Solamente vamos a considerar en este caso parábolas de eje horizontal y vertical. Bien. Veamos pues un ejemplo inicial. A ver, de la definición general de la definición general de la parábola cuando se abre a la izquierda. Bueno, es justamente lo que estábamos haciendo anteriormente. La parábola en este caso se abre a la derecha, el eje va a ser horizontal, entonces se tiene que abrir a la izquierda. Ok, entonces lo que debe pasar es esto. Va a ser el conjunto de puntos x y del plano que satisfacen la ecuación x menos h igual a m por y menos k al cuadrado. Pero aquí vamos a pedir que el m sea negativo para que la parábola se abra hacia la izquierda. Bien, eso es lo que estaría pasando en A. En B nos piden lo siguiente: si la intersección de una parábola y el eje y es 0r y 0s,
¿no? Intersecta en dos puntos, donde R es menor que S. Calcule la segunda componente del vértice de la parábola. Bien, entonces vamos a resolver eso. Hay varias formas de resolver esto, ¿no? Pero vamos a ver una forma simple, sencilla, elegante, que es el uso de simetría. Bien, entonces supongamos que por acá tenemos dos puntos de intersección de la parábola con el eje de ordenadas. Entonces que los puntos sean R y S. ¿Sí? Donde R es menor que S. Bien, entonces si la parábola es de eje horizontal, necesariamente el eje horizontal debe cruzar así. Bien, entonces hay varias posibilidades para la parábola. Podría ser así, se podría abrir hacia la izquierda bastante, o se podría abrir hacia la izquierda así, ¿no? Entonces el vértice podría estar sobre ese eje, ¿no? De alguna forma el vértice va a tener que estar sobre este eje horizontal de la parábola. Por aquí debería estar el eje, el vértice de coordenadas h, k. Bien, pero la segunda componente es k. Y por simetría, aquí por simetría, ¿sí? La idea es que el eje nos da el eje de simetría de la parábola. Es decir, si nosotros rotamos la parábola alrededor de ese eje, nos va a quedar la misma parábola. Eso quiere decir que la segunda componente, que es k, ¿no? Esta segunda componente k, tiene que ser el punto medio entre R y S. Entonces debe ser la semisuma, nada más. Entonces por la simetría del problema debe ser así, ¿no? K igual a R más S sobre 2. Bien. Para la última parte, entonces, si una parábola tiene ecuación menos x igual a y menos r por y menos s, en este caso justo tenemos esta situación, ¿no? Una parábola cuya intersección con el eje y está en r y s, esos son los interceptos, y se abre hacia la izquierda, por eso el signo negativo, ¿no? Entonces, esto nos dice que pasa por estos dos puntos nuestra parábola, y este menos nos dice que se abre hacia la izquierda la parábola. Bien, entonces nos están pidiendo calcular el vértice aquí en función de las constantes R y S realmente, ¿no? Eso es lo que están pidiendo. Entonces esta es la parte A, parte B, ¿no? Esta es la respuesta de la parte B. Y ahora la parte C. Bueno, de lo anterior, el vértice tiene coordenadas HK y el K es R más S sobre 2. Bien, eso quiere decir que el vértice pertenece, ¿no? El vértice pertenece a la parábola. Entonces, si nosotros reemplazamos en la parábola, se debería satisfacer la ecuación. Es decir, en vez de x, vamos a poner h. Y ahora, en vez de y, vamos a poner este k. O sea, r más s sobre 2 menos r por r más s sobre 2 menos s. Bien, y de aquí va a salir el h. A ver. Veamos. Aquí r más s sobre 2 menos r es como quitar dos veces r sobre 2, denominador común. Me va a quedar s menos r.
va a quedar S menos R sobre 2. Y acá otra vez, si R más S sobre 2 le quitamos menos 2S sobre 2 para que tengan denominador común, nos va a quedar R menos S sobre 2. Bien, entonces menos H va a ser igual, acá cambiamos de signo y nos queda menos R menos S sobre 2 al cuadrado, ¿no? Entonces eso me dice que el H es justamente el R menos S sobre 2 al cuadrado. Y podemos concluir que el vértice tiene primera coordenada H, ¿no?, que es este R menos S sobre 2 al cuadrado, y segunda coordenada K, que es R más S sobre 2. Esos serían las coordenadas del vértice en función de R y S. Bien. Entonces hagamos un ejemplito más, ¿no?, donde vamos a revisar algunas cositas sobre rectas, circunferencias y ahora parábolas, ¿no?, mezclando un poquito las cónicas y rectas que hemos estudiado anteriormente. A ver, el objetivo de este problema es determinar la ecuación de la parábola. Es esta parábola que está acá abajo. ¿Sí? Ese es el objetivo. Pero nos van dando información parcial en las diferentes partes del problema. Por ejemplo, vamos a arrancar con la recta L. El área del triángulo rectángulo isósceles formado por el origen y la intersección de la recta L con los ejes es 8. ¿Bien? Entonces, lo que pasa es que aquí hay una distancia. Acá hay un triángulo isósceles, nos dicen. Ese es el triángulo isósceles formado por los ejes y la recta L. Aquí hay un triángulo isósceles, ¿sí? Ese triángulo isósceles, de hecho, es un triángulo recto. Ahí está. Es un triángulo isósceles. Y sus lados tienen una distancia. Vamos a darle el nombre D de distancia. Bien, la primera hipótesis es que el área de este triángulo isósceles es 8. Pero como es isósceles, estos lados son iguales, el área va a ser bien sencilla. El área es base por altura sobre 2, que es D al cuadrado sobre 2, ¿no?, porque la base y la altura son similares, y eso tiene que ser igual a 8, ¿no?, porque nos dicen que el área es 8. De aquí tenemos que D al cuadrado es 16, y por lo tanto D es igual a 4. Descartamos el negativo porque D es una distancia. ¿Bien? Si D es igual a 4, entonces ya tenemos un poco de más información. Este punto es menos 4, porque está en el eje X negativo. Este punto de acá es 4, ¿no? O sea, 0,4 y menos 4,0. Podríamos ponerlo así, ¿no? 0,4 y menos 4,0. Ahí tenemos estos puntos, ¿no? Acá tenemos el origen siempre, 0,0. Bien, entonces de esa manera tenemos, de hecho, la ecuación de la recta L. Luego nos dicen la recta L es tangente a la circunferencia A en el punto E. ¿Ok? Pero yo necesito la ecuación de la recta L, porque ahora me están dando información sobre el punto de tangencia, ¿no? Del punto de tangencia vamos a saltar al punto T y del punto T vamos a saltar al punto H. Esa es más o menos la idea. Entonces la recta L es tangente a la circunferencia A en el punto E. Necesito la ecuación de la recta L. Eso no es muy complicado porque de estos puntos tenemos la pendiente, ¿sí? La pendiente de la recta L es simplemente pendiente de estos dos puntos. O sea, 4 menos 0 sobre 4 menos 0 sobre 0 menos 4. Y eso nos va a dar 1. Por lo tanto, la ecuación de la recta L es y igual a
pendiente que es 1 más el intercepto que es 4, porque justamente esa es la intersección de la recta L con el eje Y, el Y-intercepto. Por lo tanto, esa es la recta. Y de hecho, esto me da información sobre el punto E. Este punto E tiene primera coordenada igual, démosle un nombre que sea A. Entonces, si la primera coordenada es A, la segunda coordenada debe estar en esta recta. Entonces, si la primera coordenada es A, la segunda coordenada tiene que ser A más 4. Entonces, digamos así, ¿no? Como E pertenece a la recta L, entonces E tiene coordenadas A, A más 4. Bien, entonces necesitamos una condición para este punto A, A más 4. Bueno, lo que nos están dando aquí es el centro de la circunferencia, que es el punto T, de coordenadas 5,5. Este punto tiene coordenadas 5,5. Y la condición de tangencia me dice que esta recta debe ser perpendicular a esta recta. Bien, entonces yo tengo el punto E con una incógnita A y tengo el punto T, que es 5,5. La pendiente de M es, de aquí está, la pendiente de M es 1. La perpendicular a pendiente 1 es menos 1. Bien, entonces de todo esto podemos decir lo siguiente. La pendiente del segmento ET tiene que ser perpendicular a la pendiente de la recta L, ¿no? Como por condición de tangencia, vamos a ponerlo así mejor. El segmento ET debe ser perpendicular a la recta L. Bien, entonces calculemos la pendiente del segmento ET. La pendiente del segmento ET será A más 4 menos 5 dividido por A menos 5. ¿No? Esto es A menos 1 sobre A menos 5. Y esto tiene que ser la pendiente perpendicular, pues, pero perpendicular a 1 es exactamente menos 1. Bien, y esto nos va a dar exactamente la condición para el valor de A. A menos 1 tiene que ser igual a 5 menos A, porque estamos multiplicando A menos 5 por menos 1. ¿Sí? Entonces 2A debe ser igual a 6, por lo tanto el A debe ser igual a 3. Entonces A es igual a 3. Bien, entonces ya tenemos inclusive el punto E. ¿Para qué nos sirve el punto E? ¿Por qué queríamos obtener el punto E? Por lo siguiente, ¿no? Ya tenemos que el centro es 5,5, el cual hace pendiente vertical con el vértice H. Entonces, ¿qué es lo que tengo que yo hacer para ir de T a H? Como hacen pendiente vertical, solo debemos disminuir la segunda coordenada, ¿no? Las primeras coordenadas son iguales de T y H porque hacen pendiente vertical, pero para bajar de T a H debo restar el radio de la circunferencia. Acá tenemos un radio. Este es el radio R de la circunferencia. ¿Cómo calculo el radio R? Bueno, el radio R es simplemente la distancia de E a T. Bien, entonces aquí me falta el radio. Por cierto, aquí por lo tanto, el punto E tiene coordenadas 3,3 más 4 es 7. Ahora necesito el radio. El radio de la circunferencia es la distancia del punto E al punto T. ¿Sí? Entonces va a ser, recordemos que el punto T tiene coordenadas 5,5. Y ahora ya acabo de ver que el punto E tiene coordenadas 3,7.
Entonces, distancia de 5, 5 a 3, 7. 5 menos 3 es 2 al cuadrado, más 5 menos 7 es menos 2 al cuadrado. O sea, raíz de 8, que es 2 raíz de 2. Bien, ese sería el radio. Como ya tengo el radio, nosotros sabemos que la pendiente de H a T es vertical, ¿no? La pendiente de HT es vertical. Eso implica que ya tenemos H. H va a tener la misma primera componente de T, porque hacen pendiente vertical, o sea, 5. Pero su segunda componente tiene que ser 5 y le restamos el radio, ¿no? 5 y le restamos el radio. Ahí está. Ese sería H. Entonces ya calculamos H. H es el vértice de la parábola y eso nos da bastante información, ¿no? Acuérdense que aquí entonces la parábola de ecuación D dice. A ver, la parábola de ecuación D va a tener la ecuación de esta forma. Y menos segunda componente del vértice, que es 5 menos 2 raíz de 2, debe ser igual al parámetro M por X menos 5. Y solo nos falta calcular el parámetro, este parámetro M. Bien, solo nos falta usar una pieza de información. Y está aquí. La parábola pasa por el origen. Quiere decir que el origen, cuando reemplazamos en 0, 0, debe satisfacer la ecuación de esta parábola. Acá me faltó el cuadrado, ¿no? Para que sea parábola de eje vertical. Esa es la ecuación general de una parábola de eje vertical que tiene su vértice ahí en el punto H. Pero sabemos que el punto 0 debe estar ahí. Entonces, como 0, 0 pertenece a esta parábola, debemos reemplazar en 0, 0, que nos va a dar, vamos a obtener así 0 menos 5 más 2 raíz de 2, debería ser igual a m por menos 5 al cuadrado, que es 25. Entonces aquí tenemos m. M es menos 5 más 2 raíz de 2 sobre 25. Y listo, ahí tenemos la ecuación que nos están pidiendo, ¿no? Determina la ecuación de la parábola. Muy bien, es y menos 5 menos 2 raíz de 2 igual a este m menos 5 más 2 raíz de 2 sobre 25 multiplicando al x menos 5 al cuadrado. Esa sería la ecuación de la parábola. Bien, queda de tarea este ejercicio en donde al final nos piden terminar la ecuación de una parábola, ¿no? También. Empezando por esta cónica, que va a ser una elipse. Bien, vamos a quedarnos ahí.